A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de innumerables misterios sin resolver, que desafían nuestra comprensión y alimentan nuestra curiosidad. Desde fenómenos creados por la misma naturaleza que no se han podido explicar, criaturas desconocidas que no han sido reconocidas o confirmadas por la ciencia, asesinos que no se han identificado o logrado atrapar, personas que un día desaparecieron y hasta día de hoy no se sabe su paradero, fallecimientos intrigantes que no se sabe el cómo ocurrieron, localizaciones y objetos de los que no se sabe su origen, el dónde están o tienen un enigma que los rodea, eventos históricos y actuales que son completamente inexplicables, supuestos encuentros o avistamientos de seres extraterrestres u objetos voladores, todo tipo de medios digitales que guardan misterios, enigmas que involucran varias ramas científicas, metrajes, fotografías y todo tipo de medios que se han perdido con el tiempo, fenómenos paranormales que no se han podido explicar, individuos de los que se desconoce su identidad, aviones o barcos que se han perdido y jamás encontrado, e incluso lenguajes y sonidos misteriosos. El día de hoy, empezaremos con este vídeo una mega colaboración junto a otras 13 personas, en la que explicaremos un iceberg de 700 datos sobre el tema de los misterios sin resolver, con las categorías mencionadas anteriormente. Antes de empezar, quisiera dar la bienvenida al invitado del día de hoy, que junto a mí estará explicando algunos puntos de este vídeo. Hola a todos, soy Suirencito del canal Suirencito y le agradezco mucho a Leider por dejarme participar en este proyecto. Pero sin más presentaciones, empecemos. Alrededor de las 6:17 del 28 de septiembre de 2016, una cadena de noticias que se conoce como WKTV, presentó un mensaje que era sobre una advertencia de materiales peligrosos de construcción. Esa advertencia decía lo siguiente. Las autoridades civiles han emitido una advertencia de materiales peligrosos para los Estados Unidos. Vigente hasta el 29 de septiembre a las 2:16 am. Podría ser, en un tren. Espere más instrucciones. Más tarde, la misma cadena de noticias emitió disculpas por las molestias, afirmando que fue un error técnico, el que provocó la emisión de esa alerta. Extrañamente, a la mañana del día siguiente hubo un accidente en Nueva Jersey, misteriosamente en un tren. El misterio de este caso, es si esa advertencia realmente advertía de algo, si era una premonición o coincidencia. Tampoco se supo cómo llegó esa advertencia, pues aunque se considera un hackeo o secuestro de señal, no se sabe quién pudo realizarlo. El Oumuamua es el primer objeto interestelar descubierto atravesando el sistema solar, el 19 de octubre de 2017. Este tiene una forma muy diferente a la de un cometa o asteroide, por lo que no se considera uno de ellos. Este es un pequeño objeto rojo que se estima que mide entre 100 y 1000 metros de largo, con un ancho y un grosor estimados entre 35 y 167 metros. Sobre el origen de este objeto se han creado distintas explicaciones para poder determinarlo, el cual actualmente es desconocido. Una de esas hipótesis, nos dice que Oumuamua es un fragmento de planeta o asteroide que fue despedido de su sistema hace alrededor de 500 años. Otra hipótesis y la más famosa, nos dice que Oumuamua es una nave o tecnología extraterrestre debido a todas las anomalías que posee. Aún así, con todas las hipótesis, sigue siendo un misterio el origen de este extraño objeto. Una semana después de los atentados del 11 de septiembre, exactamente desde el 18 de septiembre de 2001, se estarían enviando cartas con esporas de anthrax, también conocido como carbunco, que es un químico muy peligroso, a oficinas de comunicación de los senadores estadounidenses Tom Daschle y Patrick Leahy, lo que terminó con la muerte de 5 personas y la infección de otras 17. Al principio, se pensó que estas cartas eran parte de un atentado del conocido grupo terrorista Al-Qaeda, sin embargo, después de una investigación del FBI, se confirmó que el culpable fue el científico Bruce Edward Stevens, que curiosamente estaba trabajando en una vacuna contra el anthrax. Unos años después de ser declarado culpable, se quitó la vida por una sobredosis de paracetamol, debido a los problemas mentales que le causó la presión policíaca. Aunque este caso ya se tiene esclarecido, sigue generando muchas especulaciones a día de hoy.
También conocido como el fenómeno de los payasos de 2016, se refiere a una serie de avistamientos de personas disfrazadas de payaso que realizaban actividades inquietantes o perturbadoras en varias partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, pero también en otros países. Estos payasos a menudo se acercaban a personas, se paraban en la calle, y en algunos casos, incluso hacían amenazas violentas. El fenómeno comenzó en agosto de 2016 y rápidamente se extendió a través de las redes sociales y los medios de comunicación, lo que generó una gran cantidad de atención y preocupación. En algunos lugares, la presencia de payasos llevó a la cancelación de eventos y la creación de patrullas ciudadanas para detectar y reportar la presencia de estos individuos. Lo misterioso de este fenómeno es que no se sabe cómo o por qué comenzó. Se han dado explicaciones como que era un tipo de propaganda para una película, como la de It. Otra teoría cuenta que fue una estrategia de alguien para tener visitas en redes sociales, pero que se salió de control. Aún así, no se sabe casi nada de esto. La cuadra 3000 de la Tercera Avenida es la ubicación donde ocurrió un video de una cámara de seguridad, en el que se escucha el grito de terror de una mujer al ser secuestrada, para no volver a ser vista. En ese video, aparte de escucharse el grito de la mujer, se ve a otra mujer observando a la dirección de los gritos, para que posteriormente se vea un auto de marca debatible, huyendo a toda velocidad. Los testigos que pudieron ver el secuestro, cuentan que en el carro se podía ver a una mujer con una trenza y a un hombre. Cerca de esa zona, ya habían ocurrido varias desapariciones, pero ninguna tuvo un vínculo con la de esta mujer. Aún después de la investigación que se está haciendo actualmente, y todas las pruebas que se dan a la policía, no se ha dado una respuesta sobre este incidente. Es el nombre de una extraña página web, que se creó alrededor del año 2003, y se cree que alberga mensajes crípticos relacionados con diversas creencias, como la religión, la numerología y el ocultismo, ya sea en forma de texto o imágenes. Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de descifrar completamente el significado de esta página y compartirlo con otros. La página se presenta a sí mismo como un laberinto, lo que implica que para entender su significado, es necesario adentrarse cada vez más en ella. Sin embargo, esta exploración puede llevar a conclusiones erróneas, lo que añade aún más misterio a la página. Tras una investigación, se ha llegado a la conclusión de que el artista surrealista David Denison creó la página, ya que algunas de sus obras aparecen en ella. A pesar de esto, el significado detrás de los mensajes y las imágenes sigue siendo un enigma para la mayoría de las personas. A858, es el nombre de un subreddit, que se construye de posts en los que hay únicamente números y letras, sin sentido o explicación alguna. Debido a eso mucha gente, desde gente curiosa hasta expertos, se dedicaron a investigarlo sin éxito. Después de que esta investigación se haya hecho más grande, una cadena de noticias también se unió a la investigación, y crearon la teoría de que los posts de este subtópico eran mensajes que solo los remitentes y destinatarios podían descifrar, haciendo que Reddit fuera su medio de comunicación. Aún así, al día de hoy, no se sabe realmente nada de esto, siendo únicamente teorías. Hay algo que sí o sí a todos les va a pasar. Algo que es inevitable para cualquier ser vivo existente y por existir, así es, hablo de la muerte, algo normal en el ciclo de la vida, que tarde o temprano les pasará a todos. Aún siendo así de normal, es completamente desconocido qué pasa después. En varias culturas y religiones hay distintas explicaciones. Para los cristianos, no importa lo que pase al cuerpo, se dice que las almas irán al cielo a reunirse con las demás y a convivir con Dios, en un destino feliz. Según los hindúes y budistas, existe la reencarnación, que es el cambio de cuerpo después de la muerte. Otra posibilidad, es que no haya nada, que todo se acabe el día que el cuerpo se detenga. Aún así, lo único seguro es que a todos nos tocará. Albert Johnson, conocido también como el trampero loco de Rat River, fue un fugitivo perseguido en los territorios del noroeste de Canadá en 1932.
La historia se convirtió en un circo mediático cuando Johnson escapó de la Real Policía Montada de Canadá, después de quejas de otros cazadores. Después de una cacería humana que apareció 4 días, Johnson fue encontrado y murió en un tiroteo con la policía, siendo alcanzado por 17 proyectiles. Se encontró una gran suma de dinero, dientes de oro y armas en su posesión, pero no se pudo determinar su verdadera identidad ya que no se encontraron documentos que lo identificaran. Poco se sabe sobre la vida de Johnson, incluyendo su nombre real. Amelia Earhart fue una pionera aviadora estadounidense que se convirtió en un icono de la aviación durante la primera mitad del siglo XX. Nacida el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kansas, Earhart mostró un temprano interés por la aviación y se convirtió en la primera mujer en volar en solitario sobre el Océano Atlántico. Sin embargo, su vida y su carrera fueron marcadas por su misteriosa desaparición durante un intento de vuelo alrededor del mundo en 1937. La fascinación de Amelia Earhart por la aviación comenzó a temprana edad. Después de su primer vuelo en un avión en 1920, se enamoró de la sensación de estar en el aire y decidió seguir una carrera en la aviación. Sin embargo, fue su intento de vuelo alrededor del mundo en 1937 lo que la catapultó a la fama mundial y la convirtió en una leyenda de la aviación. Earhart partió de Miami en junio de 1937, junto con su navegante Fred Noonan, en su avión Lockheed Electra, con el objetivo de completar un vuelo alrededor del mundo. Sin embargo, su avión desapareció misteriosamente el 2 de julio de 1937, durante un tramo de su viaje en el Pacífico Sur. A pesar de una intensa búsqueda de rescate, nunca se encontraron restos de Earhart, Noonan o su avión, lo que llevó a especulaciones y teorías sobre su desaparición que persisten hasta el día de hoy. Aunque la desaparición de Amelia Earhart sigue siendo un enigma no resuelto, su legado como una valiente pionera de la aviación sigue vivo. Amy Lynn Bradley era una mujer estadounidense de 23 años que desapareció durante un crucero por el Caribe en el barco Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean International a fines de marzo de 1998 mientras se dirigía a Curazao. Después de la medianoche del 23 de marzo, Amy y su hermano menor, Brad, fueron al club nocturno del barco a bailar. Brad volvió a su camarote antes que Amy, y los registros indican que ella entró en su camarote alrededor de las 3:35 de la madrugada. Ambos conversaron antes de irse a dormir. Sin embargo, cuando su padre, Ron, se despertó a las 6 de la mañana para verificar cómo estaba, descubrió que Amy había desaparecido del balcón donde había dormido antes. Se realizó una búsqueda de 4 días en las aguas cercanas y a lo largo de las rutas del crucero por parte de la Guardia Costera de las Antillas Neerlandesas, pero no se encontraron resultados. Se especuló que Amy pudo haber caído por la borda y ahogado, pero esta teoría fue rechazada debido a que se sabía que Amy era una buena nadadora y no se encontraron señales de ella en las búsquedas. En los años posteriores a su desaparición, han surgido algunas pruebas que han llevado a especulaciones que incluyen la posibilidad de que Amy haya sido vendida a la industria del tráfico de personas o que se hayan encontrado sus restos. Sin embargo, hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido. En 1959, en un pequeño pueblo de Portugal, el profesor Guedes do Amaral, biólogo y director universitario, se convirtió en parte de un misterio europeo poco conocido. El 2 de noviembre de ese año, avistó un objeto volador en el cielo. A pesar de su escepticismo inicial, este objeto era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Describió 2 objetos elípticos volando en patrones ondulantes y acelerando a velocidades increíbles. Un incidente similar ocurrió en una base aérea cercana, donde los aviones fueron cubiertos por una sustancia viscosa similar a telarañas. El profesor Amaral investigó más a fondo y descubrió una sustancia gelatinosa que se parecía a telas de araña. A pesar de los esfuerzos de análisis, no se pudo determinar con certeza la naturaleza de la sustancia ni su origen. Se especuló sobre varias teorías, desde desechos atmosféricos hasta fragmentos de meteoritos, pero ninguna fue respaldada de manera concluyente. Años después, expertos biólogos examinaron el misterioso organismo microscópico en busca de respuestas. No se pudo encontrar una correspondencia exacta con ningún organismo conocido en la Tierra.
Se exploraron teorías sobre su origen extraterrestre, pero la falta de pruebas sólidas y las limitaciones tecnológicas de la época dificultaron la resolución del enigma. Lamentablemente, este caso termina con que, el laboratorio en el que se estaba estudiando esa cosa, se incendió, dejando esto como un caso imposible de resolver. El caso del hachero de Nueva Orleans es uno de los más fascinantes y misteriosos de la historia de los asesinos en serie. Entre mayo de 1918 y octubre de 1919, este asesino sembró el terror en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, dejando a su paso un rastro de víctimas brutalmente asesinadas con un hacha o una navaja de afeitar. La mayoría de las víctimas eran italianos o estadounidenses, lo que llevó a muchos a sospechar de motivos raciales. El modus operandi del hachero era siniestro y siempre seguía el mismo patrón. Este forzaba la puerta trasera de la casa de la víctima en plena noche y asaltaba a los habitantes mientras dormían en sus camas. Después de cometer el crimen, el hachero abandonaba el arma en la cocina, el patio o cerca de la cama de la víctima, lo que dejaba en claro que no tenía interés en robar nada. Los investigadores nunca podrán identificar al asesino, aunque se han propuesto varias teorías y posibles sospechosos. Algunos sugieren que el asesino era un sádico sexual que buscaba a víctimas femeninas, mientras que otros creen que podría estar relacionado con la mafia italiana. La anomalía del mar Báltico se refiere a una estructura submarina inusual que fue descubierta en el fondo del mar Báltico en 2011. La estructura tiene una forma circular y una altura de unos 8 metros. Aunque se especuló que podría ser el resultado de una actividad humana, como un naufragio o una instalación militar, su origen sigue siendo desconocido. La estructura ha atraído la atención de la comunidad científica y del público en general debido a su apariencia inusual y la especulación sobre su origen, pero la falta de datos y la dificultad para investigarla han impedido que se llegue a una conclusión clara sobre su naturaleza. El rayo en bola es un fenómeno descrito como objetos esféricos luminiscentes de distintos tamaños, desde el de un guisante hasta varios metros de diámetro. Su origen y comportamiento son aún un misterio para la ciencia. Aunque se suele asociar con tormentas eléctricas, se sabe que este fenómeno puede durar más que el destello de un rayo en una fracción de segundo. Algunos informes incluso describen bolas que explotan y dejan un olor a azufre en el aire. Los relatos históricos de rayos en bola se han producido a lo largo de los siglos, y su existencia ha sido objeto de estudio de los científicos. Se han propuesto diversas hipótesis para explicar estos avistamientos, pero los datos científicos disponibles son aún escasos y los resultados obtenidos han sido inconsistentes. La Batalla de Los Ángeles, también conocida como la Gran Alerta de Los Ángeles, fue un evento ocurrido en febrero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército de los Estados Unidos reportó un ataque aéreo en Los Ángeles y declaró ley marcial en la ciudad. Los soldados abrieron fuego contra lo que creían que eran aviones enemigos, provocando la muerte de varios civiles y daños a materiales importantes. A pesar de que se realizaron investigaciones oficiales después del evento, nunca se llegó a una conclusión definitiva de lo que realmente sucedió. Algunos especulan que pudo haber sido un episodio de histeria colectiva, o un error de identificación de las aeronaves, o incluso llegaron a teorizar que estas supuestas aeronaves enemigas realmente llegaban a ser extraterrestres llegando a atacar. Elisa Lam fue una joven canadiense que murió de manera trágica en febrero de 2013 en Los Ángeles, California. Su desaparición se volvió ampliamente conocida cuando se publicaron imágenes de una cámara de seguridad que la mostraban comportándose de manera extraña en un elevador del Hotel Cecil. Después de una búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el tanque de agua en la azotea del hotel. La causa de su muerte fue ahogamiento accidental, y se especula que pudo haber estado experimentando problemas de salud mental en el momento de su desaparición. El caso generó un gran interés público y muchas teorías y especulaciones, pero las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio en gran medida.
Durante la producción de la película El Cuervo en 1993, Brandon Lee, protagonista de la película, sufrió un trágico accidente. Mientras filmaba una escena de acción, un arma cargada con cartuchos de fogueo experimentó una falla. Un casquillo de fogueo gastado de un disparo anterior quedó atascado en el cañón. Al disparar nuevamente el arma, la segunda bala de fogueo se activó y empujó el casquillo hacia adelante, golpeando a Lee. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero lamentablemente falleció el mismo día. Se ha afirmado que la muerte de Lee fue capturada por la cámara, pero se dice que el director insistió en que se destruyeran las imágenes. Sin embargo, hay testimonios contradictorios por parte de algunos camarógrafos, quienes afirman que el metraje aún existe, e incluso uno de ellos afirmó poseer una copia del mismo. Hasta la fecha, este metraje nunca ha sido publicado ni visto, y no se han encontrado imágenes fijas auténticas del incidente, lo que sugiere que las afirmaciones de su existencia podrían ser falsas. En el año 2001, una adolescente apodada Chica del Maine fue encontrada en el río Maine en Alemania. Su cuerpo, que mostraba signos de abuso a largo plazo, estaba envuelto en una sábana y atado a un paragüero. La joven, de entre 15 y 16 años pero aparentemente más joven, había estado en el agua de 12 a 24 horas y murió 3 días antes debido a un traumatismo contundente que provocó la ruptura de costillas, el vaso y los pulmones. Presentaba heridas curadas, incluyendo huesos rotos, quemaduras y una oreja de coliflor. Se encontraron 2 pañuelos o cinturones nalas junto a su cuerpo, comunes en Afganistán y Pakistán, lo que llevó a especular que era de esa región, pero había vivido en Frankfurt, posiblemente como sirvienta en una casa diplomática. Las investigaciones se vieron obstaculizadas por la inmunidad diplomática y el caso recibió amplia atención mediática en Alemania debido a la corta edad y el abuso sufrido por la víctima, convirtiéndose en uno de los casos de DOE más notorios en el país. Los fantasmas son un fenómeno que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Se les atribuye ser las almas o espíritus de personas fallecidas que, de alguna manera, permanecen en nuestro mundo y pueden manifestarse de diversas maneras. Estas manifestaciones incluyen apariciones visuales, sonidos inexplicables, movimientos de objetos y otras experiencias misteriosas. Es importante destacar que, desde una perspectiva científica, no hay pruebas sólidas que respalden la existencia de fantasmas. La mayoría de estas experiencias pueden explicarse mediante fenómenos naturales, sugestión, alucinaciones, estados de sueño, o incluso fraudes en algunos casos. Los estudios dedicados a la investigación paranormal rara vez han producido evidencia concluyente y replicable de la existencia de fantasmas. Los fantasmas son más destacados en la mitología, el folclore y la cultura popular que en la ciencia. Han desempeñado un papel importante en historias de terror, leyendas urbanas y narrativas espirituales a lo largo de la historia. A menudo, se les atribuye la capacidad de comunicarse con los vivos, o de permanecer en un estado de sufrimiento debido a asuntos no resueltos. La materia oscura es uno de los mayores enigmas de la cosmología y la astrofísica. A diferencia de la materia ordinaria, que está compuesta por átomos y emite luz, la materia oscura no interactúa electromagnéticamente y, por lo tanto, no emite, absorbe ni refleja luz visible o cualquier otra forma de radiación electromagnética. Esto hace que sea completamente invisible para nuestros telescopios y detectores convencionales. A pesar de su invisibilidad, sabemos que la materia oscura existe debido a sus efectos gravitacionales en la materia visible. Por ejemplo, la materia oscura actúa como una especie de pegamento cósmico, manteniendo unidas las galaxias en los cúmulos galácticos y evitando que se dispersen. También es responsable de la curvatura del espacio-tiempo, lo que afecta la trayectoria de la luz a través del efecto conocido como lente gravitacional. Las estimaciones actuales sugieren que la materia oscura compone aproximadamente el 27% de la densidad de energía del universo, mientras que la materia ordinaria, como estrellas, planetas y gas, representa solo alrededor del 5%. La energía oscura, otro componente misterioso, constituye la mayor parte restante del universo, aproximadamente el 68%, y es responsable de la aceleración de la expansión del cosmos. A pesar de décadas de investigación, la verdadera naturaleza de la materia oscura sigue siendo desconocida.
Se han propuesto varias hipótesis, como partículas subatómicas no detectadas aún o modificaciones de la gravedad a escalas cósmicas. Numerosos experimentos se han llevado a cabo en la búsqueda de partículas de materia oscura, pero hasta la fecha, ninguno ha tenido éxito definitivo. El misterio de lo que hay más allá del universo observable es uno de los grandes enigmas de la cosmología actual. El universo observable se refiere a la porción del universo que podemos detectar y estudiar a través de la luz y otras formas de radiación que nos llegan desde lejanas galaxias. Hasta ahora, no se ha obtenido evidencia directa sobre qué podría existir más allá de los límites del universo observable. Sin embargo, existen varias teorías y especulaciones sobre esta cuestión, tales como la de que el universo es infinito, la teoría del multiverso, etc. Sin embargo, no hay nada confirmado aún. Los círculos de hadas son formaciones naturales en la Tierra, caracterizadas por parches circulares sin vegetación que varían en tamaño de 2 a 12 metros de diámetro. Estos círculos suelen estar rodeados por un anillo de crecimiento de hierba más abundante. Se encuentran principalmente en las praderas áridas del desierto de Namib, en el sur de África, y en una parte de Pilbara, en Australia Occidental. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías para explicar el origen de estos enigmáticos círculos. Algunas hipótesis apuntan a la actividad de diferentes tipos de termitas, mientras que otras sugieren que se forman debido a patrones de competencia natural entre las plantas por el agua escasa. Según una teoría de 2015, se argumenta que los círculos se crean como resultado de la competencia por recursos hídricos, ya que las plantas se organizan para maximizar su acceso al agua. Las áreas circulares capturan agua que fluye hacia los bordes del anillo, lo que aumenta la biomasa y las raíces, aflojando el suelo y permitiendo que penetre más agua, lo que a su vez alimenta la vegetación, creando un ciclo de retroalimentación. Investigaciones de campo en Namibia respaldan esta teoría al medir la humedad del suelo, el tamaño de las partículas y la infiltración del agua. En 2021, se propuso una explicación alternativa que involucra la retroalimentación hidrológica y el mecanismo de Turing como causas de los patrones en Australia. Según la teoría más aceptada, conocida como la tectónica de placas, la Tierra está compuesta por varias placas rígidas que se desplazan lentamente sobre el manto terrestre fluido. El proceso de formación de las placas tectónicas comenzó hace aproximadamente 4.500 millones de años, poco después de la formación de la Tierra. En ese momento, la Tierra era un cuerpo fundido y caliente, y la mayor parte de su superficie estaba cubierta por océanos de magma. A medida que la Tierra se enfrió y solidificó, la corteza se formó en diferentes partes. Las placas tectónicas se formaron a través de un proceso conocido como tectónica de placas. La corteza terrestre se divide en varias placas grandes y numerosas placas más pequeñas. Estas placas flotan sobre el manto terrestre y se mueven debido a las corrientes convectivas en el manto. Sin embargo, todo lo que se habló son únicamente teorías, y no se tiene una versión confirmada. La misteriosa máquina de refrescos de Capitol Hill en Seattle, Washington, fue una enigmática máquina expendedora temática de Coca-Cola que estuvo en funcionamiento desde la década de 1990 hasta su desaparición en 2018. Se desconoce quién la abastecía, pero ofrecía bebidas raras que no estaban disponibles en Estados Unidos, a través de botones misteriosos, que tenían un signo de interrogación y la palabra misterio. La máquina desapareció sin dejar rastro, y un mensaje en su página de Facebook decía que necesitaba tiempo para sí misma. El niño en la caja fue un niño estadounidense de 4 años cuyo fue encontrado en Filadelfia, Pensilvania, en 1957. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y los medios de comunicación, su identidad estuvo desconocida durante más de medio siglo. Sin embargo, en noviembre de 2022, se extendió su identidad, utilizando pruebas de ADN y bases de datos genealógicos. El niño fue identificado públicamente como Joseph Augustus Zarelli en diciembre de 2022.
Sin embargo, las autoridades aún están investigando el caso para encontrar a los responsables del homicidio, de los que poco se sabe actualmente. La Dalia Negra es un misterioso y famoso caso de asesinato ocurrido en Los Ángeles de 1947. El 15 de enero de dicho año, el cuerpo mutilado y torturado de una joven llamada Elizabeth Short fue encontrado en un lote baldío. El impacto mediático del caso se debió a la brutalidad del crimen y a la posterior cobertura sensacionalista de los periódicos. Elizabeth Short, conocida como Dalia Negra por su predilección por los vestidos negros, se convirtió en un símbolo trágico de la ciudad. Aunque se realizaron numerosas investigaciones y se siguieron diversas pistas, el asesino nunca fue capturado, lo que contribuyó a alimentar el aura de misterio que rodea el caso. A lo largo de los años se han propuesto numerosas teorías y sospechosos, pero ninguna ha mantenido vivo el interés público en uno de los casos más famosos y enigmáticos de la historia criminal de los Estados Unidos. La J. bafofi, también conocida como la araña gigante congoleña, es un críptido africano avistado principalmente en el Congo. Se presume que es una araña desconocida y rara, y su notoriedad ha crecido significativamente en los últimos años. Esta araña gigante presenta un cuerpo de color marrón en su madurez y amarillo brillante con un abdomen morado en su juventud. Aunque su morfología se asemeja a la de una tarántula, puede alcanzar dimensiones sin precedentes, con hasta 6 metros de longitud entre patas opuestas. Según relatos anecdóticos, la J. bafofi tiene la capacidad de cavar túneles bajo las raíces de árboles grandes y crear lechos de arena para camuflarse. Tejiendo telarañas gigantes que cubren árboles enteros, estas criaturas aterradoras han sido vinculadas a incidentes donde jabalíes, ciervos e incluso humanos caen atrapados, siendo perforados por los enormes colmillos de la araña, capaz de destruir un cuello en segundos. La plaga de baile de 1518 fue un fenómeno histórico que ocurrió en Estrasburgo, en la región de Alsacia, en lo que hoy es Francia. En julio de 1518, una mujer llamada Frau Truffet comenzó a bailar en las calles de la ciudad sin motivo aparente. Lo que comenzó como un incidente aislado pronto se convirtió en una epidemia masiva de baile que afectó a cientos de personas durante varios meses. La gente afectada por la plaga del baile experimentaba un impulso incontrolable de bailar de forma frenética, sin descanso y sin ninguna razón aparente. El fenómeno se propagó rápidamente y atrajo la atención de las autoridades locales y médicas, quienes inicialmente atribuyeron el baile compulsivo a causas sobrenaturales o supersticiones. Ante la creciente preocupación y el aumento del número de afectados, se tomaron medidas para abordar la situación. Se construyeron escenarios y se contrataron músicos para acompañar a los bailarines en un intento de aliviar los síntomas. Sin embargo, esto solo empeoró el problema, ya que más personas se unieron al baile compulsivo. A medida que la situación se agravaba, se creía que el baile compulsivo era causado por un desequilibrio de los humores del cuerpo, o incluso se pensó que esto podría ser una especie de plaga divina. Con el tiempo, la epidemia del baile comenzó a disminuir y finalmente desapareció por completo. Se estima que cientos de personas se vieron afectadas por la plaga de baile de 1518, y algunos incluso murieron debido al agotamiento, ataques cardíacos y otras complicaciones relacionadas con el baile sin descanso. Las luces de Brown Mountain son un fenómeno paranormal, que ha sido reportado en varias ocasiones a lo largo de los años cerca de Brown Mountain, en Carolina del Norte. Estas luces fantasmales han sido observadas en diferentes lugares, aproximadamente a unas 60-70 millas al noreste de Asheville, en el condado de Burke. Las luces suelen describirse como pequeños puntos luminosos similares a estrellas, con un brillo comparable al de las estrellas. Los informes sobre el movimiento de estas luces varían, desde movimientos lentos hasta una acción similar a la de fuegos artificiales. Los primeros informes de estas luces se remontan a los indios Cherokee y Catawba, así como a los colonos y soldados de la Guerra Civil. Miles de personas han sido testigos de este espectáculo, el cual continúa hasta hoy en día.
El 7 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue encontrado en un estado delirante y desorientado en las calles de Baltimore. Fue llevado a un hospital donde murió el 7 de octubre de 1849, a la edad de 40 años. La causa exacta de la muerte de Poe ha sido objeto de especulación a lo largo de los años. Algunas teorías iniciales sugerían que había muerto por congestión cerebral o alcoholismo. Sin embargo, la autopsia no reveló una causa clara de su fallecimiento, y los registros médicos originales se han perdido, lo que ha alimentado las especulaciones y las teorías de conspiración. Algunas teorías más recientes han planteado la posibilidad de que Poe haya sido una víctima de envenenamiento por alcohol adulterado o que haya sufrido una reacción adversa a medicamentos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido respaldada por pruebas concluyentes. William Bradford fue un diplomático y exoficial del ejército de Estados Unidos. La desaparición de William Bradford Bishop ocurrió el 1 de marzo de 1976, cuando tenía 39 años. Ese día, después de salir de su trabajo en el Departamento de Estado en Washington, D.C., se dirigió a su casa en Bethesda, Maryland. Se cree que tuvo un conflicto familiar y, probablemente, asesinó a su esposa, su madre y sus 3 hijos en su hogar. Después de cometer los asesinatos, Bishop cargó los cuerpos en su vehículo y los llevó a una zona boscosa cerca de Columbia, Carolina del Norte. Allí, sacó una pala y un hacha para cavar una tumba poco profunda y enterrar los cuerpos. Después de ocultar los asesinatos, Bishop condujo hasta una estación de tren en Durham, Carolina del Norte, donde abandonó su automóvil y tomó un tren con destino a Tennessee. Desde entonces, no se ha tenido ningún avistamiento confirmado de él, y es uno de los 10 fugitivos más buscados. El 31 de mayo de 2017, Donald Trump tuiteó la palabra COPCC en un mensaje que eliminó 6 horas después. Aunque generó confusión, Trump nunca admitió el error tipográfico y sugirió que tenía un significado oculto. Este tuit se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales y generó debates y memes. Incluso se creó un índice llamado VolCC para medir su impacto en los bonos estadounidenses. Trump continuó haciendo referencia a COPCC en diversas ocasiones, pero nunca reveló su verdadero significado. Algunos analistas interpretaron este episodio como un ejemplo de la negativa de Trump a admitir errores incluso menores, aunque mucha gente afirma que se refería a algún secreto de Estado o algo más oculto. Gloria Ramírez, también conocida como la Dama Tóxica, fue una mujer estadounidense que se convirtió en un objeto de atención mediática debido a un misterioso incidente ocurrido el 19 de febrero de 1994 en un hospital de California. Según los informes, Gloria Ramírez ingresó al Hospital General de Riverside con síntomas de malestar y dificultad para respirar. Durante el tratamiento, el personal médico notó un olor inusual y demostró que el cuerpo de Ramírez emitía una sustancia aceitosa. Algunos miembros del personal comenzaron a sentirse enfermos, experimentaron mareos y dificultad para respirar. Ante el temor de una exposición tóxica, se llamó a los servicios de emergencia y se evacuó a los pacientes junto con el personal del área. El caso de Gloria Ramírez atrajo una gran atención de los medios de comunicación y siguió una serie de especulaciones sobre las posibles causas de los síntomas inexplicables. Se realizaron varias investigaciones, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva sobre lo que realmente ocurrió ese día. Se propusieron diferentes teorías para explicar el incidente, que van desde la exposición de productos químicos tóxicos hasta fenómenos paranormales. Algunos sugirieron que Ramírez pudo haber estado tomando medicamentos o drogas que reaccionaron de manera inesperada cuando se combinaron con otros compuestos de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos por dilucidar lo ocurrido, el caso de Gloria Ramírez sigue siendo un misterio sin resolver. Y bueno gente, hasta aquí la primera parte de esta colaboración. Con esto me despido, hasta la próxima.